No, yo muy brevemente decir que desde la maestría nos satisface poder acompañar esta iniciativa. La maestría es una... Ahora se está grabando. Les decía que, bueno, desde la maestría nos satisface poder acompañar esta iniciativa. Maestría en Humanidades Aumentadas es una propuesta de posgrado dictada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, la Universidad Nacional de Rosario. Se enfoca en la intersección entre tecnología, cultura, ciencias humanas, propone abordar cómo las tecnologías digitales transforman la producción de conocimiento, el lenguaje, las prácticas sociales, y al mismo tiempo establecer una reflexión crítica sobre la condición humana o posthumana en entornos tecnomediáticos. Está dirigida a profesionales de diversas áreas: comunicación, educación, letras, arte, diseño, sistemas, que busquen desarrollar proyectos de investigación-creación en el ámbito de las humanidades digitales, ¿no? Esa sería como la presentación institucional de la maestría que acompaña esta conversación. Yo voy a decir brevemente dos líneas sobre Delfina y Nora y les vuelvo a pasar la palabra para que presenten la conversación en sí. Delfina Gili es gestora cultural por la Universidad Nacional de Rosario, maestranda en Humanidades Aumentadas y creadora del Laboratorio de Inteligencia Artificial Feminista, la BIAF, un espacio interdisciplinario y en formación sobre los cruces entre tecnología, desigualdad y representación desde una perspectiva situada, feminista y latinoamericana. Nora Araujo es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión cultural pública, dirigió el Semillero de Talentos y el programa País del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, INCA, coordinó el programa de actividades culturales del Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española y fue directora de museos de la provincia de Santa Fe. Le interesa el arte contemporáneo y la inteligencia artificial con perspectiva feminista y decolonial. Así que bueno, nada, otra vez muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, iba a comentarles rápidamente un poco sobre las organizaciones que forman parte, tanto el laboratorio como Afroféminas. Bueno, el laboratorio ya fue introducido por Germán, agradezco enormemente eso, gracias. Nosotros venimos trabajando desde noviembre del año pasado, sobre todo en líneas de investigación en relación a la soberanía tecnológica y a la disputa tecnológica también desde el sur global con perspectiva feminista. Nos parece muy importante tener estos espacios de conversación y de encuentro. Los venimos haciendo bastante seguido y creemos que es importante que se den en espacios públicos y sobre todo gratuitos. Así que nada, estamos acá para dar conversación con respecto a la soberanía tecnológica, que nos parece muy importante, sobre todo con perspectiva desde el sur global. Vamos a estar charlando un poquito más sobre eso. Y bueno, sin más, presentar a Afroféminas GPT, que es una iniciativa de Afroféminas, que bueno, es liderada por nuestra invitada de hoy, Antoinette Torres Soler. Afroféminas GPT es una herramienta de inteligencia artificial construida desde el pensamiento afrofeminista y la teoría decolonial, algo que con el laboratorio compartimos ampliamente. Su foco está en la gobernanza de la inteligencia artificial, la transparencia y la búsqueda de estrategias concretas para que los sistemas de IA dejen de reproducir discriminación estructural. Así que bueno, le paso la palabra a Nora para que nos comente un poco sobre la dinámica de la reunión y ya pasamos con esto. Bien, perfecto. La dinámica de la presentación, un poco redundante porque ya lo dijimos, vamos a atender a las recomendaciones que hicimos al inicio respecto de cámaras y micrófonos. Si alguien necesita preservar su intimidad o prefiere no aparecer, no hay problema, puede ponerse otro nombre o apagar la cámara. Vamos a dar paso a Antoinette, que nos preparó especialmente con disparadores conversados previamente, la conversa que luego la idea es armar una ronda de preguntas e intervenciones con las personas presentes. Durante la intervención de Anto, la idea sería no interrumpirla, aunque bueno, si alguien no aguanta más, lo puede hacer. La idea es dejar comentarios y preguntas en el chat y nosotros los vamos levantando para activar la conversación al final. El encuentro se va a centrar en la experiencia de Afroféminas GPT,
Le vamos a pedir a Anto que, entre otros asuntos, ya se lo pedimos y ella lo preparó especialmente, entre otros asuntos, enfoquemos la pregunta acerca de quién asume la responsabilidad ética y legal ante los daños producidos por decisiones automatizadas y cómo diseñamos marcos de gobernanza que equilibren la velocidad de la innovación con la protección de nuestros derechos. En este plural, nuestros derechos, abarcamos academia, empresa, ciudadanía y nuestros activismos negros, activismos marrones, mujeres, identidades feminizadas. ¿De qué manera podemos diseñar reglas que protejan la diversidad del pensamiento frente a la velocidad de la innovación tecnológica? Reglas, protocolos, intervenciones, bueno, cosas que los feminismos han venido haciendo. Antoinette Torres Soler es fundadora y directora de Afroféminas, creadora de Afroféminas GPT o GPT, licenciada en Filosofía, máster en Comunicación por la Universidad de Zaragoza, España. Ha colaborado con múltiples universidades en España, en su ciudad, en Baleares, San Sebastián, Barcelona, y con universidades de Estados Unidos como la Universidad de Nueva York. Actualmente se está preparando para comenzar su doctorado en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Antropología. Anto, te paso la palabra. Un gusto que estés con nosotros compartiendo. Bueno, igualmente. Un placer conoceros, un placer, me alegro mucho, bueno, pues que me hayáis invitado y bueno, que pueda tener esta posibilidad una vez más de poder explicar un poco sobre Afroféminas GPT. Esperar un momento porque constantemente me sale un mensaje de Claude y lo estoy apagando y apagando, no sé por qué me sale, pero así está él. Entonces, bueno, os agradezco esto precisamente pues para poner un poco contexto, un poco poner la cara, que también es muy importante hablar un poco sobre estas cosas y sobre todo porque yo creo que hay muchísima confusión en torno a la inteligencia artificial porque es nueva, hay mucho desconocimiento en torno a cómo se usa y cuáles son las formas o las mejores formas de usarlo a favor nuestro, que es ahí donde yo estoy situada. Entonces, lo primero que quiero hablar, y esto para mí es importante ir aclarando, Afroféminas es un proyecto que visibiliza a las mujeres negras en el contexto español. Es un proyecto que ya tiene 12 años y precisamente Afroféminas GPT no es, digamos que una improvisación, es precisamente un viaje muy largo que en el momento que llegó la tecnología y yo me hice una formación precisamente hace un año de esto, fue en mayo del año pasado, fue cuando, digamos que por intuición, tiempo, estudio, bueno, pues me dio la idea, tuve la idea de poder hacer una herramienta de este tipo. ¿Vale? Que además fue una de las primeras herramientas que me enseñaron cuando estaba en pleno curso de este tipo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que yo planteo y lo que yo he querido hacer con Afroféminas GPT? Hay cosas que, por ejemplo, o sea, el conocimiento que llega a Afroféminas, a un GPT por actualización, a nivel actualización, ese es un conocimiento que no se puede controlar. Está lleno de sesgos, está lleno de un montón de problemas que no se puede controlar, pero lo bueno que tiene un GPT es que tiene el tema de la actualización, pero luego tiene un marco teórico, tiene una serie de textos, de conocimientos que tú puedes aportar y ahí juegas al juguetico tecnológico. Es decir, y si meto esto, ¿cómo lo hace? Y si meto esto, ¿desde dónde? Entonces, y eso lo tengo que dejar claro, yo lo hice y cuando empecé a meter cosas y me di cuenta lo que estaba pasando. O sea, es lo que quiero decir. O sea, todo lo que ha ocurrido con Afroféminas GPT, que además ha sido muy rápido, muy pronto, porque yo hice Afroféminas GPT pública en octubre del año pasado. Yo la hice en mayo, pero la hice pública en octubre del año pasado y de octubre
a febrero ya tenía 10.000 conversaciones y a este mes ya tiene 25.000 conversaciones ahora mismo. Entonces, claro, esto también es la rapidez de esto hace que también, bueno, pues que genere problemas que tienes que ir resolviendo con el tiempo, pero bueno, para no adelantarme a eso. Entonces, lo que sí me di cuenta es que Afroféminas GPT, en el momento en que se le suman toda esa serie de textos, que además una de las decisiones tenía que ser, en principio yo quería que fueran textos de Afroféminas, pero claro, Afroféminas, como os decía, era un proyecto muy largo, por lo tanto hay gente que probablemente yo le había perdido la pista, y hay derechos de autora y cosas. Afroféminas GPT tendría que mencionar a esas personas porque lo que hace es citar, por lo tanto esa autorización yo no la tenía. Entonces la decisión mía fue buscar textos donde había, digamos que consenso, ¿vale? Había consenso y eran textos que compartíamos prácticamente todas. Bell Hooks, Stuart Hall, Fanon, cosas de Octavia Butler, o sea, toda el texto, la transcripción de la conferencia de Kimberly Crenshaw sobre la interseccionalidad, o sea, ese tipo de cosas que ya están más que vistas, que están en redes, digamos, que uno por aquí y otro por allá, y Afroféminas GPT lo que hace es concentrar ese conocimiento, ¿vale? Concentrar y ponerlo en función de una herramienta que por sí no tiene criterios éticos específicos y bien claros. Eso hay que dejarlo claro. ChatGPT no tiene criterios, no tiene unos grandes criterios éticos. Y me he dado cuenta, claro, en la medida en que he ido trabajando con ella, me he ido dando cuenta. Entonces, una de las cosas que yo decidí, dice, bueno, pues voy a situar sobre todo pensamiento afrodescendiente. ¿Por qué? Porque el pensamiento afrodescendiente siempre es una nota de diversidad. Y ese ahí es uno de los, digamos que conocimientos que he tenido que, digamos que, bueno, son conocimientos que vienen de muchos años, no viene de ahora. Es un conocimiento que me doy cuenta de que a pesar de que hablamos, a pesar de que la gente hace libros, que escribe libros, a pesar de que la gente hace muchísimas cosas, sigue estando como diversidad. Es decir, el pensamiento afrodescendiente, el pensamiento afrofeminista está tokenizado completamente. Es una nota de color que siempre está, bueno, quizás, tal vez en un momento puntual. Y ahí está, digamos que el punto interesante. O sea, Afroféminas GPT hablaba desde su actualización, pero hablaba desde ese pensamiento. Si busca desde ese pensamiento. No puedo buscar más. ¿Por qué? Porque la desconecté de internet. Esa fue otra decisión que yo hice con Afroféminas GPT. O sea, ella si empieza a buscar por norma, o sea, o sea, lo habitual es que si ella no sabe, si ella no conoce el tema, busque. Y la única forma que tiene de buscar es buscar en Fanon, es buscar en Bell Hooks, es buscar interseccionalidad. Es la única forma. Entonces, es como una especie de contrapoder. Afroféminas GPT, desde mi punto de vista, es un acto de creatividad. Porque yo vengo de la filosofía, yo no vengo de la tecnología. Entonces, teniendo unas finas líneas de conocimientos de la tecnología, porque al final ese curso fueron 40 horas, no más, a partir de ese curso de inteligencia artificial y de enseñarme la herramienta, me di cuenta y dice, claro, si coloco esto se va a volver loco, porque lo que va a hacer es, claro, está obligado a buscar ahí. La tecnología va a tener que buscar ahí y a partir de ahí empiezan a cambiar las respuestas. Entonces empecé a darme cuenta de que, claro, había creado un lugar donde un pensamiento que siempre estaba en la periferia empezaba a estar en el centro. Eso para mí, claro, era, imagínense, 12 años hablando de lo mismo en Afroféminas, claro, para mí era increíble, claro, era una sorpresa y claro, me daba cuenta de que dice, ostras, esto está muy bien, esto me está dando una respuesta, me está dando, o sea, cada cosa que le daba, lo veía desde ese punto de vista, desde un punto de vista completamente fuera del centro.
Y es ahí está el tema. Entonces, digamos que eso fue lo que conseguí que una herramienta hable desde un pensamiento que nunca, del que nunca se habla, un pensamiento completamente invisibilizado. Y eso es lo que de alguna manera conseguí. Ya me parece que ya el antirracismo, para tener una herramienta de ese tipo, ya era mucho. Porque hasta ahora todo lo que se crea, no hay nada que se cree para, digamos, dar respuestas a una mujer negra. En cualquier parte del mundo, ya no solo en España, en cualquier parte del mundo, incluso si estoy en Cuba, no hay nada que se haga para hablar conmigo. Entonces, ahí está una de las grandes reivindicaciones, hacer algo que esté en el centro, hacer algo que hable con esas personas y que ya no solamente es el impacto del conocimiento, de encontrarte conceptos que normalmente la inteligencia artificial o cualquier otra herramienta, o cuando buscas en el Google esos conocimientos, no los ves del todo, sino que además el impacto psicológico en las mujeres negras, el impacto de decir que hay algo que está hablando contigo. Y eso es una de las cosas que a mí más me impresionó. Hay algo que está hablando conmigo, una maquinita, una maquinita tecnológica acabada de hacer, está refiriéndose a mí. Cuando le preguntas a Afroféminas GPT, y dale con close, cuando le preguntas a Afroféminas GPT, ponme la imagen de una mujer de éxito, directamente ya asume que puede ser una mujer negra. Eso es muy difícil que la inteligencia artificial lo haga. Es muy difícil. Incluso las páginas, las herramientas como Leonardo y todas estas, vamos, que tienen unos sesgos que, vamos, mejor ni hablar. Mejor ni hablar de la cantidad de sesgos que tienen esas herramientas. Pero ya ni siquiera que eso es algo, eso fue un experimento que puse en el chat del WhatsApp ¿cómo es que se llama? El canal de WhatsApp de Afroféminas GPT. Una de las cosas que hice es que hazme una imagen de mujer de éxito, y me hace una mujer negra, pero claro, siempre desde una imagen muy capitalista, muy de mujer empresaria, esto, lo otro. Y claro, yo le dije, pues vale, como mujer empresaria, entiendo lo que has hecho, pero ahora, quitando todos los sesgos de capitalismo, individualismo, yo puedo yo misma y todas esas cosas que te encuentras en todos los discursos estos, hazme nuevamente una mujer de éxito. Y entonces me pone una mujer mucho más parecida a una mujer que habla sobre la comunidad, que habla más de cuidado, que habla más. O sea, a mí me sigue pareciendo un experimento tecnológico, porque no deja de ser un experimento tecnológico interesante, un experimento que puede tener potencialidades y no es perfecta, porque eso que quede muy claro. Entonces, lo que en Afroféminas GPT es como una especie de biblioteca parlante, que además es interesante también el hecho de mencionar a los autores y ya no solo de hablar desde afuera, porque, por ejemplo, voy a buscar un ejemplo mínimo. Cuando yo le he preguntado, explica el concepto de interseccionalidad desde una perspectiva decolonial latinoamericana con ejemplos concretos para una audiencia no especializada. Entonces, ChatGPT, teniendo en cuenta que es un chat GPT, es un chat con el que trabajo muchas veces y por tanto ya tiene un conocimiento, pero aún así te dice la interseccionalidad es una forma de entender cómo distintas formas de desigualdad y opresión actúan al mismo tiempo sobre las personas. El concepto fue desarrollado por la jurista, Este es el chat GPT. La Afroféminas GPT, la interseccionalidad es una herramienta creada por mujeres negras para explicar. Entonces es como si entrara directo, como si se posicionara. Somos víctimas de la neutralidad en las conferencias, en las exposiciones. Somos víctimas de eso. Ahora tenemos muchísimo miedo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es otra cosa que el reflejo de lo que pasa en el ser humano y lo que ha creado el ser humano hasta ahora. Y eso hay que tenerlo muy claro. Todos los sesgos
que están dentro de la inteligencia artificial independientemente, y soy consciente de que la inteligencia artificial está hecha por hombres blancos ricos, millonarios, pero además de eso, depende mucho de todo el contenido que nosotros hemos dejado en redes. Eso también es una realidad y tenemos que preguntarnos todo eso que hemos dejado en redes y cómo hemos manejado todo eso que hemos dejado en redes. Y luego, cómo ahora, desde mi punto de vista, estamos tan preocupadas por los sesgos de la inteligencia artificial cuando en la vida real siguen habiendo sesgos. No entiendo por qué ahora estamos tan preocupadas por la inteligencia artificial si esos sesgos, el racismo, el machismo, sigue la maquinaria igual, no ha parado. Y eso es algo que también nos tenemos que preguntar. Entiendo la preocupación, entiendo, pero una de las cosas que digamos que yo, digamos que lo tengo que investigar, pero es por pura intuición como activista, como que llevo muchos años trabajando en lugares donde hay hostilidad, donde hay desautorización y bueno, muchas veces, a veces tengo la impresión de que la protesta a partir de ciertos sectores viene más por la sensación de descentralidad, de perder ese privilegio de estar en el centro, más que por un tema ético. Es decir, se está cogiendo la ética como bandera para esconder realmente un problema de privilegio que se está perdiendo. Porque la realidad es que la inteligencia artificial bien usada, insisto, yo tengo muchísimas cosas que no estoy a favor de muchas cosas, o sea, no soy una defensora ciega de la inteligencia artificial, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que de forma intuitiva y he podido ayudar a determinadas personas con mucho menos recursos y situadas en lugares con mucho menos recursos a partir de la inteligencia artificial, que eso no lo hubiese podido hacer. Entonces, hay muchas cosas que se podrían pensar sobre eso, pero es algo que para mí es importante. Cuidado con utilizar la ética como bandera cuando en realidad la preocupación detrás en muchas ocasiones es otra. Y es por pérdida de privilegio, pérdida de centralidad, pérdida de tener controladas las cosas cuando ahora tiene como que muy, o sea, como que ha llegado muy rápido y han llegado cambios muy rápidos y la gente está como que no sabe qué hacer. Dice, ay, pero así está la gente. Entonces, creo que es algo que yo creo que habría que pensarlo y todo eso. Yo quiero, si finalmente puedo entrar al doctorado, esa es una de las cosas que yo quiero dedicarme a investigar sobre este tipo de cosas, porque, ojo, de la misma manera que se me ha invitado en primera persona para hablar sobre esto, hay en algunos lugares de izquierdas y que se supone que son los lugares adecuados y donde hay más escucha, capacidad de escucha y todas esas cosas, directamente me han dicho que no, sin justificar nada, sin ni siquiera poder tener la capacidad de explicar lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo y la repercusión y el impacto que está teniendo en muchas personas. Y entonces, ¿quieres entender lo que le ocurre a gente de las que nunca se habla o no se quiere entender? ¿Se quiere escuchar eso o realmente no se quiere escuchar eso? Y esas son preguntas que me pregunto. Entonces, estas, digamos que es Afroféminas GPT, es como una biblioteca parlante, es un espacio donde, que aspira a ser una biblioteca, un espacio, una inteligencia artificial ética, con todas las comillas que lleva eso, ¿vale? Con todas las comillas que puede llevar eso, pero un espacio donde bien usada pueden gestionar mejor el conocimiento experto, dar capacidad de agencia a colectivos vulnerables. O sea, hay una serie de cosas que yo por lo menos lo estoy mirando desde mi punto de vista. Yo creo que se pueden conseguir ayudar y gestionar y dar capacidad de agencia a partir de la inteligencia artificial. Entonces, hay dos cosas que se me han olvidado y perdón que me he extendido.
pero ya termino, ya termino. Hay dos cosas con respecto a los cambios que he tenido que hacer, ¿vale? El primer cambio, recuerdo que fue una chica afrodescendiente que vivía en Alemania, y entonces ella quería hablar sobre el feminismo negro en Alemania. Claro, cuando ella le escribe a Afroféminas GPT, lo que hace Afroféminas GPT es alucinar. Directamente se lo inventa. Se inventa los términos, se inventa, y además de forma creíble. Entonces ahí fue la inteligencia artificial normalmente, y eso es una de las, digamos que de los consejos, las recomendaciones que yo siempre doy. Independientemente de que es bueno y que a veces puede mejorar mucho la velocidad de nuestro trabajo y tal, y el nivel de acceso a muchos tipos de información que puede traer, enlaces y tal, a la inteligencia artificial hay que pedirle enlaces si se quiere saber la veracidad de las cosas, las fuentes, siempre hay que pedir las fuentes, y los textos hay que leerlos de principio a fin. O sea, hay que leer completo todo lo que pone, todas las cosas que pone, porque muchas veces ella directamente decide decir lo que quiera y no lo que tú estás diciendo. Y eso es algo que, bueno, el que quiera trabajar con inteligencia artificial, que eso también es una opción, no tiene por qué ser así, es una opción, es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que hice fue, en ese momento, que eso fue creo que en diciembre, hice un marco teórico, un marco epistemológico y ético. Y además lo publiqué en Afroféminas, y ese mismo marco lo subí dentro de Afroféminas, de modo tal de que cuando se fuera a dar, o sea, es como si su propia praxis tiene que pasar por ese texto para poder hablar, para poder responder, tiene que pasar por ahí. Son como las leyes, lo que no puedes hacer, lo que puedes hacer, las discusiones que no son aceptables, es decir, no aceptamos discusión, tú eres más nazi y tú eres menos nazi. No, el fascismo es el fascismo, y eso tiene que estar clarísimo. Esos son términos que no son discutibles, y en todas esas cosas yo lo situé en ese marco ético. Todo lo que, el tema del alucinamiento y todas esas cosas fui poniéndola de modo tal de que ahí empezó a funcionar. Ahí fue cuando subió mucho, empezó a funcionar y tal, y eso. Y la segunda, el segundo arreglo, digamos, el ajuste de tuercas que voy haciendo, fue el tema de Gaza. Normalmente en el cloud, por ejemplo, la inteligencia artificial cloud no, ¿cómo decir? No relativiza, no tiende a relativizar el tema de Gaza. Da las informaciones, lo que ha puesto Francesca, la señora esta, toda esa información la suelta, ¿vale? Todo lo que haya escrito, lo que se ha publicado, la suelta, pero ChatGPT no. ChatGPT básicamente la relativiza, la disculpa, todo lo que puede. Entonces, claro, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Claro, como Afroféminas GPT no tenía ninguna explicación ni nada relacionado con ese tema, pues lo que hacía era disculparlo o ponerlo en duda. Y lo que hice fue subir otra, y esto fue a partir de otra persona que interactuó. Una cosa que eso, y esto es lo que una de las cosas que también me demuestra es que, claro, Afroféminas GPT, porque al final es eso, yo pago para tener esa herramienta, es decir, la única forma de tener varios perfiles es pagando para tener herramientas, pero en realidad esa herramienta es pública. Es decir, la única manera de que pueda avanzar esa herramienta es con el conocimiento de los demás, con la interacción de los demás, con las recomendaciones de los demás, las herramientas colectivas. Eso es lo que así es como se construyen con el conocimiento. Yo hice la herramienta, pero a partir de ahí han sido ajustes que se han ido creando a partir de la interacción de la gente, y que, bueno, muchas veces yo digo, yo prefiero que en lugar de poner una mala reseña y que os quedéis, poner la mala reseña para decirme qué pasó, para entonces yo saberlo. Y eso es lo importante, porque al final es una herramienta que está utilizando muchas personas y que está siendo útil para muchas personas. A partir de ahí, preguntarme.
Bueno, muchas gracias, un montón. Bueno, se supone que ahora es el momento en hacer circular la palabra, pero quiero pedirle a Delphi que retome por una cuestión de grabación, y también quiero hacerte saber que entre las personas que nos están acompañando hay otros profesores y profesoras, docentes de nuestra maestría, hay docentes de arte de otras provincias de nuestro país. Está una compañera militante de una grupa que se llama Afroargentinas. Y bueno, todos quienes quieran tomar la palabra, no duden en hacerlo y preséntense también, que estamos ya en el momento Peña. Delphi. Sí, aprovecho y también, bueno, anoté un montón de cosas, agradecerte, Anto, porque la verdad que es súper interesante. Bueno, también vengo de las humanidades, entonces me encontraba mucho con esto que comentabas en relación a pensar las tecnologías desde las humanidades, corrernos tal vez de esa parte técnica, porque realmente hoy en día lo que veo que está sucediendo es que hay mucho diagnóstico al respecto y la IA es como que está de moda, entonces todo el mundo habla de inteligencia artificial y mechan inteligencia artificial y género y hacen capacitaciones para empresas. Es como un tema que está de moda y eso es peligroso en relación al poder. Y sobre todo esto que comentaban en relación al tema del diagnóstico, que el otro día hablábamos con compañeras del laboratorio de que, bueno, nada, estamos todos diagnosticando y pensando, y también el tema de la imaginación y el porvenir es algo que nos asusta. Entonces, creo que estas herramientas que son más palpables, contrahegemónicas, son súper interesantes, bueno, para pensar que realmente se está dando batalla al respecto. Para mí es súper inspirador escucharte y súper importante y creativo, como comentaste. Y te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo fue que se te ocurrió pensar en trabajar con ChatGPT? Porque, bueno, pensaba en esto que es medio como caballito de Troya, ¿no? Como decía esto, contrahegemónico, de que justo sea con OpenAI. Bueno, ¿cómo fue esta idea de poder como hackear el sistema y trabajar con ChatGPT? Mira, en realidad hay en la parte de creativa, hay una parte muy consciente, hay una parte también intuitiva y hay una parte que viene de la propia casualidad y de cómo se presentan las condiciones. En este sentido, yo soy muy afrofuturista, dice, con lo que hay que hacerlo, ¿entiendes? En ese sentido, parto muy de ahí. Entonces, es verdad que cuando yo empecé con el curso, creo que la segunda herramienta que me enseñaron fue GPT. ¿Entiendes? Esa fue. Entonces, claro, me le explicaron también que, claro, a mí me llamaba la atención y te hablo un poco sobre la formación, ¿no? Para que me entendáis un poco. Cuando yo empecé con la formación, claro, empecé a darme cuenta de todo lo que de lo que podía hacer. O sea, fui empezando a ser consciente de todo lo que podía hacer. Entonces dice, anda, pero si puedo hacer esto, anda, pero puedo hacer. O sea, es como... Tengo que ser sincera, yo cuando estuve con la formación hubo un momento en que me afectó el sueño porque dije, no me puedo creer que me he metido tantos años en toda esta historia y ahora me estoy dando cuenta de todo lo que podemos crear, todos los recursos que podemos crear y además dar respuestas rápidas a colectivos, porque ten en cuenta de que un colectivo como nosotros no tenemos un nivel de financiación pública, no tenemos ninguna. Entonces, claro, yo no puedo tener un montón de gente porque van y vienen, la gente va y viene, ¿vale? Entonces, claro, si por ejemplo ahora con el tema de la regularización de los inmigrantes en España, que empezaron las críticas y venían las discusiones con respecto a los chicos jóvenes en el instituto, y entonces los profesores estaban diciendo, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Claro. Imagínate, eso más lo que escribe la otra, y dice, bueno, espera, vamos a empezar, mira, tenemos esta herramienta, dile a Afroféminas GPT, que son para estudiantes de estas edades, y claro, ellas empezaron a buscar, a sacar recursos y a crear recursos para poder explicar, recursos pedagógicos que venían muy bien en ese momento porque era una urgencia.
era sobre todo una urgencia. Y entonces ahí está el tema. Entonces yo sé, soy consciente de lo problemático que es OpenAI. Soy consciente de lo problemático que es tenerlo dentro. Pero cuando hice Afroféminas GPT, pues no lo era, ¿entiendes? No lo era. Yo encontré la herramienta y dice, pues aquí, y además era fácil, porque una de las cosas que a mí, y perdonadme que me extienda, una de las cosas que a mí digamos que yo considero que es uno de los cambios más interesantes de esto que estamos viviendo, es que ahora no necesitamos precisamente un informático que medie, sino que nosotras, las de letras, la gente de humanidades, puede entenderse con la máquina con lenguaje natural. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, tú puedes hacer que tu máquina diga lo que tú estabas hace rato y un montón de tiempo intentando que dijera, pero que el informático no tenía ni idea y que además no tenía ni deseo de que eso ocurriera. Porque no está en este mundo. Porque la mayoría de las veces esa gente está muy alejado de las humanidades, muy alejado del discurso de derechos humanos, y ahora somos nosotras las que podemos crear esas herramientas de tú a tú con la máquina y hablándole solamente en lenguaje natural. Para mí ese es el punto. ¿Entiendes? Para mí ese es el punto. Gracias, Anto. Delphi, ¿te parece bien si leo uno de los mensajes que tenemos en la llamada? Sí, sí, adelante. Bueno, primero digo esto, Antoinette, qué bueno que mencionaste lo del financiamiento, porque bueno, desde nuestros contextos era una pregunta cantada, así que qué bueno que ya un poquito lo anticipaste. Quiero leer Gadir Lavadens, dice, buen día, soy de Bolivia, estoy haciendo una maestría en ecología política y alternativas al desarrollo. Mi tesis es sobre experiencias de modelos y usos de inteligencia artificial por movimientos alternativos. ¿Cómo convive este modelo cuando los avances en inteligencia artificial se basan en una materialidad extractiva? Recursos minerales, energéticos, etcétera, son extraídos desde territorios concretos. Y por otro lado, sistemas con empresas y personas que monopolizan estos modelos, pero que en cierta medida son los que posibilitan que existan. La pregunta es toda para vos, Anto, pero después quedamos abiertos si alguno más quiere intervenir. No es la primera vez que me hacen esta pregunta. De una manera u otra, esta pregunta me ha perseguido durante todas las intervenciones. Y eso, insisto, yo acepto que efectivamente es así. O sea, la inteligencia artificial no es la perfección hecha tecnología. No, no lo es. Tiene muchas contradicciones, pero ojo, las redes que utilizamos diariamente también tienen contradicciones. También tienen gastos energéticos en luz y en agua. Todo lo que estamos usando ahora mismo no se escapa de ese discurso. Nada de lo que estamos, el Zoom, el Meet, el Google, todo está metido en esta historia. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hay un libro que se llama, ahora no me acuerdo, vaya por Dios. Bueno, pero la autora se llama Safiya Noble y habla sobre algoritmos ahora no recuerdo. Y justamente ella ya estaba diciendo hace un montón que ya no era la inteligencia artificial, son los resultados de búsqueda. Los resultados de búsqueda ya son problemáticos. Una de las causas, y es una pena no haber encontrado a esta mujer, a Safiya Noble, antes, que es una mujer negra que se hizo el doctorado en esta historia, porque Afrofémina, una de las causas por las que Afroféminas nació fue por los resultados de búsqueda a la hora de poner mujer negra. Es decir, estos problemas, y es ahí donde yo veo que hay que, digamos que profundizar qué es lo que realmente preocupa y cómo lo podemos solucionar entre todas. Porque lo cierto es que estos problemas ya existían, ya vienen hace mucho rato. Y bueno, lo que sí puedo decir, insisto, sé que se puede hacer
herramientas de inteligencia artificial fuera de OpenAI o fuera de esto, pero eso implica unos recursos que yo como activista y yo como persona no tengo. Entonces, y ahí está una de las, digamos que de las cosas que yo suelo decir, que se nos pide a personas que no tenemos recursos que seamos perfectas o que hagamos algo que no podemos hacer. Es decir, es exclusión, es otra manera de sacarnos del juego, otra manera de decirnos, no porque tú no lo estás haciendo bien. Tienes que tener todo lo que hacen estos señores que son multimillonarios para entonces me estás diciendo, no puedo estar en el juego. ¿Entiendes? Y ahí este concepto de exclusión epistémica lo quiero trabajar un poco porque ahí hay algo sobre eso. Es una manera de nuevamente desplazarte. Es decir, las redes nos han enseñado y han convencido a la mayoría de que la perfección existe y no existe. Habrán herramientas que por una parte solucionarán cosas y por otras darán problemas. El Facebook, el Instagram, todo eso da muchos problemas, pero no podemos prescindir de ello porque en realidad es la manera de comunicarnos, es la manera de sacar adelante nuestros proyectos, la manera de comunicar nuestros proyectos de manera gratis. Ahí está el tema. Gratis, gratis, gratis. Exactamente, así mismo. Entonces, insisto, yo asumo de que esto que tiene todas estas imperfecciones, yo esas las asumo, o sea, yo creo que es lo más honesto decir, asumo que este problema está, ¿entiendes? Que este problema está, pero ojo, estos multimillonarios no van a parar, no van a parar. ¿Qué nos quedamos? ¿Intervenimos o nos quedamos mirando a que el mundo, que el mundo continúe? Y esa es mi pregunta. Ellos no van a parar porque están ganando mucho dinero con nuestras suscripciones. Entonces ellos no van a parar. Y ahí esa es una de las tantas cosas. Entonces, mientras yo entiendo esa crítica y me parece súper legítima la crítica. Y entonces, bueno, mientras esta gente siga haciendo cosas con sesgos, con muchos problemas, pues nosotros estamos dándole al coco a ver cómo le damos la vuelta a la tortilla aquí, cómo podemos solucionar problemas que conocemos muy bien en comunidades que conocemos muy bien. Y bueno, es lo que, digamos que esa es mi solución, lo que yo, digamos, cómo lo veo, ¿entiendes? Así es como lo veo. Buenísimo, Anto. Paso a hacer otra pregunta. No sé, Vir, si querés abrir el micrófono. Ahí te pregunté por chat. Ay, perdón, Delphi, no sé si me escuchan bien porque estoy ahí con problemas de conectividad. Perfecto. No, bueno, primero felicitarla, me parece increíble, y la respuesta que diste también, felicitaciones por ese posicionamiento. Un poco lo mencionaban antes del tema de las citaciones. Hay algo como muy impresionante en la academia que Haraway lo resalta siempre, que es cómo se pierden las citas de las mujeres en general, mucho más, intuyo, y era un poco la pregunta de cómo lo trabajaban, de las mujeres negras, de las disidencias, cómo lo trabajaban, cómo es el proceso de entrenamiento de eso. Bueno, un poco abrir la pregunta hacia ese lugar. Gracias. Gracias a ti. Pues mira, una de las cosas que está dentro del marco ético y epistemológico de Afroféminas GPT es eso que has preguntado, y además literal, ¿entiendes? Es una manera de, o sea, lo que pido es, no puedes hablar de, sino que esas voces estén presentes, que se citen. Y sobre todo, no es, o sea, porque a mí hay una diferencia de hablar sobre y hablar desde dentro. Y ese es el ejemplo de la interseccionalidad que os dije ahorita, precisamente era ese. Buscar la forma de que de que esa gente, el conocimiento que tiene, porque esa es otra cosa, va a citar los conocimientos que tiene de momento. No es infinito, también tiene límites en cuanto a los textos que le puede subir. De momento yo creo que tiene entre los textos libres, las aclaraciones que yo he metido y eso, más o menos 20
más o menos entre una cosa y la otra son como unos 20 textos. Y sí que cita a Bell Hooks, cita a Stuart Hall, cita a Octavia Butler, a Ingrid McFleur, o sea, cita a muchas de esa gente, y sobre todo me alegra que muchas veces cita a Yuderquis Espinosa, o sea, cita a gente que normalmente en un texto académico o un texto periodístico nunca se ven, o sea, no son personas de las que normalmente salen en las citas y salen bueno, en esos textos en los que la gente se quiere sentir muy interesante. Esa gente no aparece nunca dentro de esas menciones. Entonces, bueno, es así. Lo que quieres que la inteligencia artificial, o que en este caso el GPT haga, hay que decirlo, hay que poner esas instrucciones, está dentro de las propias instrucciones. Y insisto que esa es la parte, porque es como una forma de programar. Lo que hemos hecho ha sido programar. Genial. No sé si te habré respondido. Sí, genial, me interesa eso de los límites también, de cuánto tenían los textos y cómo programarlo. Genial, gracias. Está Araceli, si no me equivoco, en el orden, y después si quieren o levanta la mano o van abriendo los micrófonos, que ya estamos en el momento más peña, y de nuevo decirles tantas gracias porque nos estén acompañando. Araceli, todo tuyo. Bueno, si por alguna razón no puede tomar la palabra o abrir el micrófono Araceli, yo puedo leer no, porque no la dejó escrita, solamente levantó la mano. ¿Pasamos a otra? ¿Y esperamos que Araceli vuelva? Sí, Nora, ahí Irly comentó hizo una pregunta, si la querés leer. Bueno. Ahí está Araceli, volvió. Como quieras, o la esperás a Irly o No, he quitado la mano pensando que me oyen. Ahora sí. No, es que quité la mano antes, no sé por qué. Nada, decía que soy Araceli, cubana. Lo sé. Seguidora de Afrofémina. Creo que Afrofémina siempre ha sido un baluarte, una guía en todo mi recorrido de activismo, pero también como pensadora, ¿no? Yo agradecidísima, no sé, yo y las tecnologías no nos llevamos muy bien, pero obviamente es de sí o sí hay que aprenderlas. Y primero te agradezco muchísimo porque yo he tenido, no sé si a las demás que trabajan en la academia les ha pasado, pero yo he tenido muchísima desavenencia con ChatGPT y la búsqueda de información, ¿no? Para mí, fíjate, yo voy a hablar no solamente porque cuando hablamos de pensamiento feminista negra, siempre hablamos de los referentes, ¿no? Y estamos hablando también de los referentes del norte. Eso es. Aclarar, ¿no? Porque los referentes del sur siguen estando allí, ¿no? Las pensadoras africanas nadie sabe, las pensadoras en Brasil, donde hay un cúmulo de pensamiento, búscalo. Yo pago ojalá y pudiera, no tengo 1 kilo, pero yo pagara por poderlas citar, ¿no? Porque además la academia te obliga a eso, te dice cítala, y cuando tú vas, ¿entiendes? Sotero se queda así como diciendo, ¿de quién tú me estás hablando? Entonces, son todas esas contradicciones con que nosotras tenemos que enfrentarnos ante una academia. Por eso yo alabo tu trabajo tremendamente, primero, porque la única manera de centrar esos centros de que habla Mbembe es eso, ¿no? Para mí es una valentía tremenda, ¿no? Porque sobre todo porque no venir de una formación así, llegar a decir esto es lo que, ¿no? Y darme herramientas a mí y a todas y a todos los que lo necesitamos, para mí eso tiene un valor tremendo, ¿no? Las críticas siempre van a venir, ¿no? Si critican a Big Gay, que nos critican a nosotros. Exactamente, ¿quién soy yo para que no me critique?
sobre todo en el tiempo que no solamente el pensamiento, sino de la lucha, ¿no? Porque también es complicado y a veces la gente no lo entiende. Las mujeres activistas que estamos en la academia tenemos no sé cuántas luchas más, ¿no? Porque no es solamente la lucha académica, es la lucha, cómo yo transmito esto también para que el activista que esté abajo tenga esa herramienta, para que sepa, cómo conecta, cómo se conecta, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil quizás sentarme y decir, vamos aquí a ChatGPT, pero ¿cómo yo pongo en un taller? ¿Cómo yo lo transmito? ¿No? Pero yo creo que eso es importante, también esa conexión que me permite el chat de Afrofémina en conectar potablemente, ¿no? Porque también hablamos de la potabilidad, ¿no? Que a veces nosotros nos quedamos aquí en la nube y hay que bajar. No, a mí por lo menos desde mi posición de activista siempre me interesa conectar mi pensamiento con la acción, si no me parece que no me funciona, al menos para mí, no me funciona. Sí. Yo siempre digo que yo vengo de abajo, ¿no? Y siempre voy abajo, yo me alimento de lo que es. Entonces yo creo que sí, yo creo que Afrofémina, todas y todos, seguir aportando, seguir desarrollándola como herramienta para que esas pensadoras que están en el sur, en ese sur global, también formen parte de esos referentes y no se quede en la repetición siempre de los referentes del norte. Y sabemos que allá abajo hay un pensamiento importante, y en el Caribe, obviamente, ¿no? No por último, menos importante, ¿no? Y en el Caribe, del cual formamos parte. Gracias, Antoinette, por tu trabajo y seguimos. Muchísimas gracias a ti. Bien, bueno, si quieren pasamos a leer el comentario de Irly y después Katia levantó la mano y vamos redondeando porque pasó el tiempo muy rápido, pero pasó. Así que, bueno, paso a leer el comentario de Irly. Con relación a los sesgos raciales y patriarcales de la IA, ¿cómo podemos presionar para que las plataformas más hegemónicas adopten medidas? Bueno, yo creo que esa es digamos que una de las... Mira, en Estados Unidos estuve mirando, hay un taller que yo impartí sobre sesgo y esas cosas, y hay una cosa que se llama la Liga Algorítmica, que está en Estados Unidos, y es una mujer negra que se dio cuenta de que cuando estaba delante de las cámaras, la cámara no la reconocía, y esto pasaba con las mujeres negras de tez oscura, no las reconocía. Entonces, bueno, hizo un TED, tiene un TED por ahí, una charla de esta, ahora no recuerdo su nombre, pero bueno, es muy interesante porque ella, bueno, hizo digamos, esa conferencia, digamos que la investigación. Luego recuerdo que incluso se fue a Japón y se dio cuenta de que esos mismos algoritmos que en Estados Unidos no la reconocían, seguían sin reconocerla. Es decir, su amiga blanca podía tener interacción con el robot, pero ella no. Y es increíble cómo todos esos prejuicios no llegaron por casualidad a la inteligencia artificial, siguen estando. Y la pregunta no solamente es seguir pensándonos que está en la inteligencia artificial, no, si es que está en la vida diaria. Y ahí es donde quizás habría que preguntarse muchas de esas cosas. Entonces, yo creo que habría que crear plataformas activistas o crear iniciativas activistas para empezar a exigir este tipo de cosas, crear nuestras propias herramientas, pero sobre todo seguir, bueno, muchas veces cuando la plataforma te dice, o sea, cuando crea la foto y eso, te pregunta si eso está bien o mal. Normalmente la gente nunca responde. Responder esas cosas. Y cada vez que responde, decir, es racista, es machista, tú ponlo y dale ahí para que entonces obligues a la plataforma, porque lo único que le interesan es la opinión pública y el desagravio cuando haya mucha gente protestando por determinadas cosas. Pues entonces eso es lo que hay que hacer. Creo que habría que denunciarla poquito a poco y sobre todo ir
utilizar las herramientas que vamos creando nosotros mismos y si, insisto, si hay cosas que faltan, por favor, decirlo y bueno, creo que esa es la mejor manera. Ahora mismo no sabría decirte alguna iniciativa más en específico, pero la de Estados Unidos, la de la Liga Algorítmica, a mí me pareció muy interesante porque denuncia claramente cómo, además como un hecho racial, el blanqueamiento, el colonialismo, bueno, todas esas cosas en una herramienta y en una iniciativa tecnológica. Bien, perfecto. Le cedemos la palabra a Katia, que levantó la mano. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para ustedes, buenos días por acá. Yo soy de Ecuador. Muchas gracias, Antoinette, muchas gracias a todos ustedes. La verdad, yo les sigo desde hace mucho tiempo en Afroféminas y para mí ese espacio ha sido un espacio en realidad de un aprendizaje permanente y lo sigue siendo. Y para mí, para mí, en términos para mí, con colegas que venimos trabajando con todo esto, yo soy antropóloga, vengo caminando muchísimos años con compañeras, colegas, amigas, de la zona rural, de la ciudad también afroecuatorianas, sobre todo con abuelas sabias, ¿no? Dialogando mucho y aprendiendo mucho con ellas. Y con ellas también hemos ido haciendo estos acercamientos a afroféminas. Y para mí, como digo, el diálogo con ellas y el diálogo con ustedes ha sido el espacio de aprendizaje en el sentido que es la posibilidad, como decía Araceli, ¿verdad? De en realidad ir desmontando y como tú decías, ir desmontando esos aprendizajes que nos han inyectado como vacunas desde que uno nace, ¿verdad? Y cuando somos mestizas, urbanas, yendo a colegios mestizos, urbanos, etcétera, etcétera, en realidad es como nos cierran el margen totalmente y es uno que tiene que empezar a buscar con quiénes dialogar cuando queremos salir de todos esos procesos. Entonces creo que eso ha sido fundamental. Yo admiro el trabajo que hacen, la sigo continuamente y demás por todo ese desmontaje que permite e invitan a un diálogo desde otras dimensiones, desde otros pensamientos, desde esos pensamientos y luchas, porque no es el pensamiento pensado, creado por un sabio o dos sabios por ahí, sino es ese pensamiento que nace de la vida, de la lucha, en la vida y en la lucha, ¿no? Eso. Y igual, yo soy muy mala con la tecnología, o sea, a duras penas he empezado a hacer algún ejercicio con algún chat que por ahí asoma y demás, así es que escucharte también significa un animarme, pero también un aprender. Y desde esa ignorancia tecnológica que yo tengo, porque lo tengo que decir en esas palabras, sí tengo como una pregunta en el sentido de, nuevamente coincidiendo mucho con Araceli, yo sé que es un esfuerzo enorme y seguro está dentro de los planes la posibilidad de seguir abriendo el diálogo con pensadores afrodescendientes, por ejemplo, de Latinoamérica, que hay tantos, hay tantas. Y cuando yo digo pensadores y pensadoras, autores y autores, también estoy pensando justamente en aquellas sabias y aquellos sabios que no necesariamente escriben ni publican. Es decir, donde hay un conocimiento tan fuerte, tan ancestral, tan de largo alcance, que se sigue tejiendo, pero que sin embargo desde el conocimiento y desde el pensamiento y desde los sectores súper hegemónicos se los sigue silenciando, negando, descalificando a estas autoras y autores, no necesariamente que están en los libros ni circulando en las universidades. Sabemos que incluso pensadores y pensadoras afrodescendientes reconocidas como Bell Hooks, Audre Lorde, en fin, tanta Patricia Hill Collins, etcétera, ¿verdad? No están, o sea, están tampoco dentro de la academia hegemónica, ¿no? Peor, estos saberes, y digo saberes manejándolo como un sinónimo total de conocimientos, ¿no? Como estos saberes, estos conocimientos, producidos en la cotidianidad por estas sabias y sabios, pues, ¿cómo acercarnos allá? Y quizás, y mi pregunta es, ¿cómo lograr eso a través de, por ejemplo, el Afroféminas GPT? ¿Cómo lograr unir, vincular
esos pensamientos, cómo hacer diálogo con ellas, con ellos. Yo les cuento así muy rápidamente, acá en el Ecuador, hay no sé si saben, bueno, ya falleció él, un antropólogo afroecuatoriano, y me tomo 2 para esto, que pasó afroesmeraldeño él más de 30, 35 años, justamente dialogando con todas las abuelas y abuelos posibles afrodescendientes, de aquí de Ecuador sobre todo, y también de Colombia algunos. Y él hizo toda un registro como de más de 3.000 horas, ¿verdad? De audios, de esos diálogos y esto. Y hay un fondo documental que se llama, que tiene el nombre de él, Fondo Documental Afroandino Juan García Salazar, en donde está todo eso recogido. Y varias otras y otros investigadores o personas, yo digo, soy antropóloga, yo no me reconozco como investigadora, sino como dialogadora y aprendiz. No voy a investigar nada de nadie. Voy a aprender, voy a dialogar. Y entonces hay algunas personas que también hemos ido o estamos preparando también el material para ir entregando a ese fondo. Dejo ahí esa duda, mi pregunta de cómo abrir ese diálogo. Sé que es pedir mucho a una iniciativa, o sea, y sé que es un camino muy largo, pero es como son los espacios donde uno encuentra las esperanzas, ¿verdad? Y las posibilidades. Entiendo Y es una perfectamente. forma, y es una forma más bien también como de decir felicitaciones y muchas gracias por todos estas Gracias posibilidades a ti. que nos abren. Ajá. Y también saber cómo poder contribuir en esos procesos. Sé que el poder utilizar, etcétera, es una forma, pero ¿cómo más también? Porque creo que es también es una cosa que los de acá tenemos que hacer. Cuando digo de los de acá, los que no sabemos, los que queremos usar, etcétera, etcétera, ¿no? Interactuar. Bueno, con respecto a los conocimientos que faltan o a los conocimientos que se echan en falta, efectivamente hay algunos de Latinoamérica, porque no son pocos, hay algunos de Latinoamérica, pero también tener en cuenta de que no puedo meter conocimientos ni textos que tengan derechos. O sea, yo no tengo la capacidad para meter textos que yo no pueda pagar. Por ejemplo, ahora hay un proyecto que se llama Salud Negra, que digamos que es es una investigación que hace una de mis compañeras en Afroféminas que se llama Raiza y que tiene un doctorado en biología y es bioquímica también. Y que bueno, lo que quiere es hablar un poco sobre todos los problemas de la mujer negra, los problemas específicos con su salud, la menopausia, todas esas cosas, lo que digamos que la huella de colonial dentro de nuestra salud, que de eso en español se habla muy poco, pero en castellano, en inglés y en francés ya se empieza a hablar bastante, es decir, lo que comieron, o sea, si hay una tendencia al cáncer de mama más que o determinados quistes o determinadas cosas, es precisamente por lo que comieron nuestros antepasados, por lo que hay una serie de herencias de las que no se habla, pero que están ahí, y ahí quiero meterme. Entonces, lo cierto es que, que hay otra de las cosas que me gustaría hacer en Afrofémina es precisamente el tema de los saberes, porque yo en ese sentido, vamos, es que empatizo completamente. A mí el lenguaje, digamos que académico como tal, normalmente nunca me relaciono tanto como académico, a pesar de que no creo que no reflexione y que no diga cosas que puedan ser analizadas y entendidas en la academia, ¿vale? Pero normalmente el pensamiento occidental suele decirse, mientras menos se entienda, mejor. Y yo, desde mi posición, mientras la gente entienda, es mucho mejor, porque el conocimiento tiene que navegar. El conocimiento no es para unos cuatro. Es decir, esa idea de encerrar el conocimiento en 4 paredes es parte de esta idea de individualismo y del yo soy mejor que tú, porque tener unos conocimientos y unos recursos más que tú. Todo eso es lo que está detrás, poco más o menos, todo eso es lo que está detrás. Entonces, sí que me gustaría meter una serie de ideas, saberes. No sé cómo lo voy a hacer porque, insisto,
controlo lo que controlo e intento buscar la parte, pero si tenéis alguna sugerencia que podáis escribir a Afroféminas sobre determinados textos libres relacionados con el tema de Afroféminas, pues yo lo agradecería, claro, lo agradecería porque sería interesante y podríamos empezar a entrenar, a meter, a preguntar sobre eso para que empiece a responder centrado en ese conocimiento. Bueno, esa puede ser una posibilidad. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa muy breve porque, bueno, Nora va a estar sacando una foto del encuentro, así que si podemos sonreír por unos segundos, así saca la foto. Bueno. Bien, y aprovecho antes de pasar a leer, Nora, todos los comentarios que dejaron, así ya vamos cerrando, agradecerte nuevamente, Anto, agradecer a Afroféminas, perdón si se escucha una ambulancia, justo está pasando la ambulancia. También agradecer, bueno, la maestría en Humanidades Aumentadas. Antes no tuve la oportunidad de agradecer a Juan José Mendoza, que es el director de la maestría, a Fernanda Mujica, que es docente también de la maestría, y bueno, a Germán Abel Ledesma, que lo voy a volver a presentar nuevamente porque no estaba grabando en ese momento, así queda el registro de su intervención y les agradecemos. Él es docente de la maestría en Humanidades Aumentadas del CEIBA-NR, es doctor en Letras por la Universidad Nacional del Sur. Su investigación se orienta a la literatura en el entorno digital. Es profesor universitario de grado y posgrado, fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET y publicó el libro El susurro de los mercados, capitalismo financiero y literatura digital. Actualmente coordina académicamente la maestría en Humanidades Aumentadas, así que bueno, el espacio era para agradecer nuevamente y sí, ya la dejo a Nora para que lea los comentarios. Gracias. Bueno, ahora me voy abriendo el chat porque quedaron algunas intervenciones sin leer. Era importante que hagamos este cierre porque hay algunas personas que nos anticiparon que este era su horario límite, pero las que quieran y puedan nos podemos quedar un rato más. Falta un comentario de Negra que llegó después y falta un comentario de una colega que está haciendo su doctorado en Sevilla. A ver si lo encuentro. Acá está. No sé si voy a pronunciar bien tu nombre, Katia. Katia tiene un mensaje para Antoinette. Dice, qué gran proyecto, enhorabuena. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Sevilla y justo estoy planeando desarrollar un GPT similar, pero enfocado a la discapacidad. ¿Alguna recomendación práctica? Bueno, buscar información, si tiene información libre sobre ese tema, mucho mejor. Siempre le sugiero que haga siempre un marco teórico con unas indicaciones muy claras para que de alguna manera pueda, digamos, que atajar los errores habituales que hay en el tema del manejo de la inteligencia artificial. En su caso, no creo que sea necesario desconectar la internet, puede hacerlo perfectamente porque en ese caso va a buscar en un tema muy específico y bueno, le puede venir bien que encontrar a que esté conectada a internet y que pueda encontrar y que pueda buscar hacer búsquedas más exhaustivas. No lo sé, y lo cierto también es que tiene que ir revisándolo de vez en cuando, poco a poco ir revisándolo de vez en cuando y hacerle como una especie de protocolo, probarlo para ver cuáles son sus respuestas y esas cosas. Es lo que creo que puede hacer. Siempre tener en cuenta de que ChatGPT como de forma natural en mainstream suele normalizar cosas, suele disculpar a empresas,
suele hacer todas estas cosas y es importante que se tenga en cuenta si va a hablar de algo en específico que vaya a afectar el GPT. Entonces, bueno, a mí me parece interesante que todas estas herramientas empiecen a salir porque al final es contrapoder. Es contrapoder y estas herramientas están ahí pues para que al final la gente en lugar de ir a ChatGPT normal pues se dedique a buscar estas herramientas como forma de búsqueda cuidada, como forma de búsqueda cuidada. Es eso. Bueno, si alguien más quisiera intervenir y si no, le vamos a dar la palabra a Anto para que se despida de todos nosotros y nosotras, pero no sé, no quiero que nos vayamos y que alguien se quede con algo en el tintero. Bueno, voy... Sonia, te pido solo brevedad, pero podés desmutearte y adelante. ¿No se te oye todavía? Ah, no sé si escribiste en el chat. Bueno, si después podés escribirnos algo en el chat y que alguna otra colega te pueda... Hola, Ahora. perdón, estaba con el micrófono cerrado. Nada, quería nada más que agradecer el momento y decir que soy afro-brasilera, así que, bueno, mi lengua materna es portugués, pero igualmente estoy haciendo un doctorado en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, Argentina. Y yo actualmente soy doctoranda en educación y pretendo investigar racismo y antirracismo en la educación de Argentina. Pero justamente que de lo que hablábamos, que no tenemos herramientas o contenidos, sea donde sea, ¿no? En todo el sistema de conocimiento, de publicaciones. Entonces es como que si nosotros no hablamos, no ponemos nuestras voces en ese lugar, es como que van a seguir hablando por nosotros, ¿no? Además, en Argentina no se entiende, no hay nada de infancias afro. Así que, o sea, mi idea es trabajar con el adulto afrodescendiente para que pueda hablar de su infancia, ¿no? Como las memorias y narrativas, porque realmente no hay nada. Entonces, como que decir que me vino muy bien el conversatorio justamente por eso, ¿no? Como que de poner presente una historia que está, que hay, pero que no se conoce. Y hasta que no se conoce, se ignora, se invisibiliza. Muchas gracias, Anto. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Último amague de cierre. Si está presente Y chicas, Guadalupe... un segundito porque ya estoy cansada. Sí, sí. Sí, vamos, ya nos vamos, te lo prometo. Guadalupe, no sé si estás de Afro Argentinas, bueno, quizás no. Doy la última palabra a Anto y les digo chau a todos y a todas. Gracias Juan, gracias Fernanda, gracias Germán, gracias Nela. Me faltan minutos para agradecer a todos y a cada una. Bueno, pues muchísimas gracias yo me he sentido muy bien, yo he estado muy a gusto y la verdad es que da gusto tantas personas conectadas, ver tantas personas conectadas, escuchando,
La verdad es que yo agradezco muchísimo la oportunidad, poder hablar sobre esto, y ojalá que os pueda servir en vuestra praxis y en todo lo que hacéis. Con lo cual, encantadísima, y bueno, ya nos veremos por ahí. Un abrazo.